El Perú lee, mi novela favorita, El Sexto. Participantes. Shin anes acompañamos a Tomnash. Un saludo afectuoso desde la Institución Educativa Valentín Salegui Yamaquenza y Masa Bagua, Amazonas. Mi nombre es Marvin Beto Tetzamayan. ¿Me acompañan? Welber Anguasti y Reinaldo Pati Nungún. ¿Cuál es la razón de la elección de esta obra literaria? Conversemos. Queremos compartir la obra literaria El Sexto, del autor José María Arguedas, porque nos muestra los conflictos y crisis en los que vivimos actualmente y que debemos resaltar la integridad, identificarse con la necesidad de los demás y el poder discernir entre lo bueno y lo malo para poder hacerle frente a esta sociedad. Cabe mencionar que, por otra parte, la obra nos permite identificarnos con los acontecimientos que se dan, puesto que somos parte de las comunidades indígenas Abajún Mampis que sufren racismo en diversos contextos, desigualdad económica, falta de acceso a justicia y servicios básicos. Arguedas, un experto conocedor del indigenismo en el Perú, en esta obra muestra la técnica del realismo testimonial, ya que narra hechos basados en su propia experiencia en la cárcel, con un lenguaje directo, sencillo y emotivo. También utiliza la narración en primera persona, lo que permite al lector ver los acontecimientos desde la perspectiva del protagonista y sentir de cerca el dolor, la injusticia y la reflexión interior. ¿Qué sabemos de la biografía del autor? Conversemos. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en un pueblo llamado Andahuilas, en el Perú. Cuando era pequeño, su mamá murió y su papá se volvió a casar. Su madrastra lo trataba mal y no lo quería, por eso tuvo una infancia muy triste y solitaria. Para sentirse mejor, José María pasaba tiempo con los trabajadores indígenas de la casa, quienes lo cuidaban con cariño. Con ellos aprendió a hablar quechua y conoció de cerca sus costumbres y forma de vida. Es por eso que Arguedas en una de sus obras describe al quechua como idioma de la ternura. Gracias a esta experiencia, desde niño comenzó a amar la cultura andina y a entender los problemas que vivían los pueblos indígenas, que luego evidenciaría en todas sus obras literarias. ¿Qué comprendemos sobre la obra literaria El Sexto? Conversemos. La novela narra la experiencia de un joven que está en la cárcel llamada El Sexto. Allí conviven tanto presos políticos como presos comunes. Por medio de lo que él observa, podemos ver la violencia, el sufrimiento y el temor que se vive dentro, pero también algunos momentos de compañerismo y de reflexión. El protagonista se da cuenta de los conflictos entre grupos ideológicos, del maltrato hacia los más débiles y de cómo la vida en prisión transforma a las personas. Aunque la novela describe hechos ocurridos dentro de una cárcel, lo que realmente se puede inferir es una crítica profunda a la injusticia social y a la represión política y a la desigualdad que existe en la sociedad peruana. A través de la experiencia del protagonista, Arguedas nos muestra cómo el Estado usa el encierro para controlar a quienes piensan diferente. También se puede entender que hay una humanidad común que los une, especialmente en el sufrimiento. El autor invita al lector a reflexionar sobre cómo el poder y la exclusión deshumanizan y cómo la esperanza y la solidaridad pueden mantenerse vivas incluso en los peores lugares. Hoy en día, el Perú enfrenta conflictos políticos constantes, polarización social, protestas reprimidas por el Estado y un sistema judicial que muchas veces es cuestionado por su parcialidad. Así como en la novela, los jóvenes eran encarcelados por sus ideas políticas. En la actualidad, se sigue criminalizando la protesta social, especialmente en comunidades indígenas o rurales. Además, la desigualdad que Arguedas retrata se puede comparar con la exclusión que sufren los sectores más pobres y marginados del país, quienes muchas veces no acceden a justicia, salud ni educación de calidad. Finalmente, El Sexto también habla de la esperanza, la resistencia y la solidaridad en medio del sufrimiento, valores que siguen vigentes en la lucha de muchos peruanos por una sociedad más justa. ¿Por qué recomendar esta obra literaria? Recomendamos leer El Sexto porque es una historia fuerte y real que nos hace pensar en los problemas de la sociedad actual, como la injusticia, la violencia y el maltrato a las personas que piensan diferente.
La novela nos ayuda a entender una parte difícil de la historia del Perú. También nos hace reflexionar sobre lo que todavía pasa hoy, la desigualdad, los abusos de poder y la falta de respeto a los derechos humanos de los pueblos más vulnerables en el Perú. Como fue escrita por alguien que vivió en carne propia lo que cuenta, el texto transmite un mensaje muy humano sobre la importancia de la amistad, la resistencia y la esperanza, incluso en los peores momentos. Por eso es un libro que vale la pena leer y compartir, especialmente entre los jóvenes. Muchas gracias Y disfruten de la obra. El sexto.